En los vehículos Toyota son usados un número de dispositivos y sistemas electrónicamente controlados tales como el motor EFI, la transmisión electrónicamente controlada, el control de crucero, el medidor digital y el techo solar. De estos dispositivos y sistemas, el que es usado para controlar electrónicamente el motor es llamado Sistema Controlado por Computadora Toyota o TCCS. El TCCS consiste de sensores, los cuales detectan las condiciones de marcha del motor, la unidad de control electrónico o ECU, la cual, basada en las señales de los sensores y los datos almacenados en su memoria, determina cómo debería ser controlado el motor y los actuadores, los cuales controlan el funcionamiento del motor. El TCCS es usado con varios modelos de motores, y aunque la construcción y operación del TCCS para un motor en particular puede diferenciarse de otros motores, nos gustaría recordarle que todos los TCCS operan básicamente de la misma manera. El TCCS tiene un número de funciones, tales como inyección electrónica de combustible o EFI, avance electrónico de la chispa o ESA, el sistema de control de velocidad de ralenti o ISC, un dispositivo especial de control de admisión de aire llamado Sistema de Inducción Variable Toyota o TBIS, una función de diagnóstico, una función antifallas y una función de seguridad. En esta presentación de video nos enfocaremos el EFI o inyección electrónica de combustible del motor 4AGE, el cual asegura que se ha inyectado una óptima cantidad de combustible en el múltiple de admisión para adecuarse a las mejores condiciones de marcha del motor. Estudiaremos las otras funciones del TCCS en el volumen 2 de esta presentación de video. Ahora comencemos nuestra discusión empezando con los principales componentes que pertenecen a la EFI del motor 4AGE. Primero hablaremos de los sensores. El sensor de vacío detecta la presión del múltiple de admisión. El sensor de posición del obturador tiene dos funciones: detectar cuando el obturador está totalmente cerrado y el ángulo de abertura del obturador. Un par de sensores se encuentran dentro del distribuidor. Uno es el sensor NE, el cual detecta el ángulo del cigüeñal y la velocidad del motor. El otro es el sensor G, el cual detecta el ángulo estándar del cigüeñal, el cual es usado por el ECU para determinar la sincronización de salida de las señales de inyección. El sensor de temperatura de agua detecta la temperatura del refrigerante del motor. El sensor de temperatura de la admisión de aire detecta la temperatura de la admisión de aire. En adición, cuando el motor está arrancando, el terminal ST del interruptor de encendido informa al ECU de esto. Cada sensor envía una señal al ECU en la forma de un voltaje o una señal de pulso. El ECU contiene en su memoria de datos los valores óptimos y los compara con las señales que ingresan. Luego calcula la duración óptima de la inyección de combustible y la sincronización. El ECU también monitorea constantemente el voltaje de la batería. Basado en los resultados de estos cálculos, el ECU envía señales a los inyectores, cada uno de los cuales inyecta combustible en el múltiple de admisión. Finalmente está el inyector de arranque en frío, el cual es uno de los actuadores, pero no es activado por las señales del ECU.
En vez de eso, es activado directamente por las señales del terminal ST en el interruptor de encendido y por el interruptor de tiempo del inyector de arranque. Ahora veamos el diagrama del sistema básico otra vez para ver cómo el TCCS controla la EFI. La EFI consiste de tres partes: el sistema de combustible, el sistema de inducción de aire y el sistema de control electrónico. Veamos primero el sistema de combustible. El combustible es bombeado desde el tanque de combustible y presurizado por la bomba de combustible eléctrica. Luego es enviado a los inyectores y al inyector de arranque en frío. La presión de combustible es controlada por el regulador de presión. La bomba de combustible es controlada como sigue. Cuando el motor está arrancando, el relay de abertura de circuito es encendido por una señal del terminal ST del interruptor de encendido. Esto causa que la corriente eléctrica fluya a la bomba de combustible eléctrica. Cuando el motor empieza a girar, una señal de RPM del motor es enviada al distribuidor al SU. Una vez que el SU recibe la señal, mantiene el relay de abertura del circuito en la posición ON mientras el motor esté en marcha, aún luego de que el terminal ST del interruptor de encendido sea apagado. Esto asegura que la corriente eléctrica continúe fluyendo a la bomba eléctrica. Veamos cómo se ve el sistema de combustible en un vehículo actual. El combustible, el cual es enviado por la bomba eléctrica, pasa a través del filtro de combustible y el tubo de alimentación a los inyectores y al inyector de arranque en frío. El regulador de presión mantiene la presión del combustible en los inyectores a 2.55 kilogramos por centímetro cuadrado, más alto que la presión del múltiple de admisión. Cada vez que el inyector inyecta combustible, la presión de combustible fluctúa ligeramente. Estas fluctuaciones en la presión de combustible son absorbidas por el regulador de pulsaciones de combustible. A continuación discutiremos el sistema de inducción de aire, la segunda parte del sistema EFI. El aire es empujado a la cámara de admisión de aire. El volumen depende del ángulo de abertura del obturador y la velocidad del motor. Entonces el aire es enviado al múltiple de admisión de cada cilindro, donde es mezclado con el combustible. La mezcla de aire-combustible es entonces enviada al cilindro. Mientras la temperatura del refrigerante del motor se mantenga baja, la válvula de aire se abre automáticamente para permitir que la admisión de aire sobrepase la válvula de obturación y fluya directamente en la cámara de admisión de aire. Esto provee una gran cantidad de admisión de aire, aun cuando la válvula de obturación esté totalmente cerrada, además de permitir que el motor marche en un ralentí rápido. Ahora veamos la tercera parte del sistema EFI, el sistema de control electrónico. El SU calcula la duración de la inyección de combustible que mejor encaje con las condiciones del motor, basándose en las señales de los varios sensores y los datos almacenados en la memoria. Luego este envía una señal de inyección apropiada a los inyectores. En el motor 4A-GE, una señal de inyección es enviada a todos los sensores simultáneamente con cada revolución del cigüeñal. Como puede ver, la mitad del combustible requerido por los cilindros para un ciclo del motor es inyectado con cada revolución del cigüeñal. Observe esta demostración. Cuando la corriente eléctrica fluye al inyector, la válvula se abre y el combustible es inyectado.
El combustible es inyectado solo mientras se aplique voltaje al inyector. En un auto actual, el ECU juega el rol del interruptor que acabamos de ver en la demostración. Al mantenerse la presión del combustible en un nivel constante en relación a la presión del múltiple de admisión, la cantidad de combustible inyectado en el múltiple varía de acuerdo a la duración de la señal de inyección enviada por el ECU a los inyectores. ¿Cómo determina el ECU la duración de la inyección de combustible? Básicamente, el ECU determina la duración de la inyección de combustible basándose en la cantidad de aire que es enviada a los cilindros. Veamos cómo el ECU detecta esto. En realidad, la cantidad de aire ingresado es detectada de varias maneras diferentes. En la llamada EFI tipo L, la cantidad de admisión de aire es detectada directamente por un medidor de flujo de aire. En la EFI tipo D, el ECU detecta la cantidad de admisión de aire indirectamente. Esto es que las señales del sensor de vacío lo mantienen informado de la presión en el múltiple de admisión, del cual calcula la cantidad de aire que va a ser enviado a los cilindros. El motor 4AGE que tenemos usa la EFI tipo D. Necesitamos entender totalmente la relación entre la presión del múltiple de admisión y la cantidad de admisión de aire, y su relación con la duración de la inyección de combustible. Cuando la válvula de obturación está totalmente o casi totalmente cerrada, solo una pequeña cantidad de aire es enviada al múltiple de admisión. Por esta razón, la presión del múltiple es muy baja, como muestra el medidor de vacío. Basado en las señales del sensor de vacío, el ECU determina que hay solo una pequeña cantidad de admisión de aire en el cilindro. El ECU, por ende, reduce la duración de la inyección de combustible para que solo una pequeña cantidad de combustible sea inyectada. Para hacer más fácil de entender la relación entre la presión en el múltiple de admisión y la cantidad de aire enviada a los cilindros, asumamos que la velocidad del motor es constante. Si la válvula de obturación se abre pero la velocidad del motor permanece constante, por ejemplo, cuando la carga del motor se incrementa, más aire será enviado al múltiple de admisión y la presión del múltiple se aproximará a la presión atmosférica. Las señales del sensor de vacío informan al ECU de que la cantidad de admisión de aire se ha incrementado. El ECU, por ende, incrementa la duración de la inyección de combustible para que una mayor cantidad de combustible sea inyectado. No obstante, el medir solo la presión del múltiple no es suficiente para determinar con precisión la cantidad de admisión de aire. Esto se debe a que aun si la presión del múltiple permanece constante, la cantidad de aire enviada a los cilindros cambiará si la velocidad del motor cambia. Por esta razón, en la EFI tipo D, la duración de la inyección de combustible que el ECU ha calculado aproximadamente basándose en la presión del múltiple debe ser corregida por las señales RPM del motor para permitir que el ECU calcule con más precisión esta duración. Luego que la duración de la inyección de combustible ha sido corregida por las señales RPM del motor, es llamada duración de la inyección básica. El inyectar el combustible en el múltiple de admisión en concordancia con la duración de la inyección básica de combustible asegura que la tasa de aire-combustible se mantenga en 15:1 o cercana a la tasa de aire-combustible teórica. Para ver cómo la duración de la inyección básica cambia, veamos una señal de inyección actual enviada por el ECU a los inyectores. Esta es la imagen de un osciloscopio con una forma de onda de una señal de inyección. Su longitud representa la duración de la inyección.
Esta señal de inyección es para un vehículo viajando a cerca de 40 kilómetros por hora o 25 millas por hora en un camino nivelado. Ahora el vehículo entra en una pendiente suave. El conductor presiona el pedal del acelerador ligeramente para mantener la misma velocidad. Una señal del sensor de vacío informa al SU que la presión del múltiple ha incrementado un poco. Como puede ver aquí, el SU incrementa la longitud de la duración de la inyección. Como hemos mencionado hace un minuto, la duración de la inyección básica mantiene la tasa de aire combustible a casi la tasa de aire combustible teórica. No obstante, la duración de la inyección básica no puede cubrir el rango completo de posibles condiciones de manejo. Por esta razón, el TCCS depende de una variedad de otras medidas correctivas para obtener las tasas de aire combustible que mejor encaje con las condiciones de manejo actuales. Simularemos ahora algunas de las más comunes condiciones de manejo y veremos cómo la duración de la inyección es controlada. Primero arrancamos el motor. Veamos el diagrama del sistema otra vez. Cuando la velocidad del motor se mantiene muy baja, como cuando el motor está siendo arrancado, el sensor de vacío no puede detectar la presión del múltiple con exactitud. Por esta razón, el SU selecciona, basándose en la temperatura del refrigerante, una duración de la inyección básica de los datos almacenados en su memoria. Luego, el SU determina una duración de la inyección actual al corregir la duración de la inyección básica, basándose en la temperatura de la admisión de aire para mantener una tasa de aire combustible apropiada. Y en el voltaje de la batería para compensar el retardo operacional de los inyectores. Como resultado, solo la cantidad de combustible que es necesaria durante el arranque del motor es inyectada por los inyectores. Estos dos tipos de correcciones, uno basado en la temperatura de la admisión de aire y el otro en el voltaje de la batería, son llevados a cabo no solo durante el arranque, sino también durante la operación normal del motor. En adición, si la temperatura del refrigerante es baja cuando el motor está siendo arrancado, el inyector de arranque en frío es activado por una señal del terminal ST del interruptor de encendido para que la mezcla de aire-combustible sea más rica. La duración de operación del inyector de arranque en frío es controlada independientemente por el interruptor de tiempo del inyector de arranque. Ahora veamos cómo la duración de la inyección es controlada luego de que el motor ha arrancado. Cuando la velocidad del motor se incrementa a una determinada RPM, el ESU juzga que el motor ha sido arrancado. Una vez que el motor ha arrancado, el ESU calcula la duración de la inyección básica basándose en las señales NE, o sea, las señales RPM del motor, del distribuidor y las señales del sensor de vacío, en vez de la señal de temperatura del refrigerante que es monitoreada durante el arranque. No obstante, el SU permanece corrigiendo la duración de la inyección básica principalmente en base a la temperatura del refrigerante. Mientras la temperatura del refrigerante se mantiene baja, el SU incrementa la duración de la inyección en concordancia con las señales del sensor de temperatura del agua para mejorar la maniobrabilidad. Veamos otra corrección de la inyección. Primero aceleramos el motor. El
El ECU juzga la relación de la aceleración del motor de dos maneras. Determina que el motor está acelerando si la válvula de obturación se abre de la posición totalmente cerrada. En tal caso, el sensor de posición del obturador envía una señal al ECU, el cual corrige la duración de la inyección al incrementarla de acuerdo a lo necesario. El ECU también detecta la relación de la aceleración del motor si la presión del múltiple aumenta agudamente. La cantidad de corrección durante la aceleración también se incrementa si la temperatura del refrigerante es baja. Ahora, una carga pesada es aplicada al motor. Cuando el conductor presiona el pedal del acelerador más de una cierta cantidad, el sensor de posición del obturador envía una señal al ECU para informar que el motor está marchando bajo carga pesada. El ECU, por ende, corrige la duración de la inyección al incrementarla. El auto está ahora marchando por inercia. Esto es que el conductor ha removido su pie del pedal del acelerador. En tal caso, el sensor de posición del obturador envía una señal al ECU para informarlo que la válvula de obturación ha sido completamente cerrada. Si el motor está marchando a una velocidad más alta que una RPM predeterminada cuando el pedal del acelerador se ha soltado, ocurre el corte de combustible. Esto es, el ECU temporalmente detiene el envío de señales a los inyectores. Luego de que la velocidad del motor cae a unas RPM predeterminadas, el ECU resume el envío de las señales a los inyectores. Aun si la velocidad del motor es alta, la inyección es resumida si el pedal del acelerador es presionado. Hemos visto las funciones principales de la EFI. Esto nos lleva al final de la parte 1, volumen 1 de nuestra presentación de video del sistema controlado por computadora Toyota. En el volumen 2 de esta presentación hablaremos acerca de la ESA, ISC, TBIS y las funciones de diagnóstico, antifallas y de seguridad.